El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Bienvenido a mi nuevo capítulo de Sin Filtro, donde tengo un especial con una amiga que admiro muchísimo, ya que pasó por un proceso que creo que ni yo lo soportaría o no supiese cómo actuaría en ese momento tan fuerte, pues. Bienvenida, Keila. Gracias. Keila Morillo. Síganla en sus redes sociales, ¿como qué? Keila Morillo. Keila Morillo, sí. Morillo. Y ella es danzarina. Es enfermera. Dime algo, ¿ves? Es doctora, no me equivoco. Médico. Para mí es lo mismo, pero bueno, la mentira. Es un especial donde nos contará más profundo sobre ella, donde nos habla un poco más su experiencia en un proceso hace 2 años que estuvo pasando, en el cual quiero que esté atento con todo lo que le va a decir. Y para no darle mucha vuelta a todo esto, vamos a comenzar con la primera pregunta, recalcando que su historia es que hace 2 años, ¿no? Casi 2 años murió su esposo. ¿Tenían casados qué? 1 año y 10 meses. 1 año y 10 meses. O sea, ya son 3 años, son de esposos, serán 3 años contando con este tiempo. Casi pues. 4 años serían si esto Serían, sucede. exacto. Entonces, se murió su esposo y fue un proceso para ella nada fácil. Pero como, sin mucha vuelta a todo esto, Keila, te voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál fue tu reacción a enterarte de la noticia? Bueno, mi reacción, si te soy sincera, la primera pregunta que vino a mi mente así, what, es ¿y ahora qué hago? Se lo pregunté a mi hermano, que fue uno de los que estaba ahí, se lo pregunté a mi hermana y se lo preguntaba a Dios. Realmente se lo pregunté a Dios primero, ¿y ahora qué hago? La mayoría de las personas siempre dicen, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Pero realmente mi pregunta no fue ¿por qué? Sino ¿y ahora qué hago? O sea, cuando el doctor sale y me da la noticia, al principio fue un shock, no podía creerlo, yo creo que yo no lloré hasta horas después, yo estaba, no sé, en shock. O sea, él llegó y te dijo, falleció, Sí. y tú quedaste como que, o sea, Todo lo que pudimos, no. Y yo me quedé así, primero no puede ser, y después, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Realmente me senté en el hospital, sabiendo todas las bacterias, todo lo que es el hospital, ahí sentada en el piso, y una compañerita que estaba allí conmigo me decía, Keila, párate del piso. Y yo estaba en shock sentada así, ya va, era lo que decía, ya va. Realmente tu mente se pone como en blanco y es como si te dieran como cuando te dan un golpe y tú quedas así, como que, ¿qué pasó? Algo así, en shock, como que pasó procesando la información. entonces, y siempre uno espera morir antes de esa persona. O sea, para uno no sentir ese dolor. O sea, es una pregunta. Esta pregunta no está metida, pero se me ocurrió ahorita. Y es como que más indagando ahí. En el momento, ¿alguna vez hablaron sobre ese tema? ¿Y quién decía? ¿Y qué te decía él? O sea, ¿quién moría primero? No, nosotros al mismo tiempo. ¡Ah, caramba! No sé cómo iba a pasar, pero iba a ser al mismo tiempo. O sea, ni tú ni yo decíamos nosotros, no, eso va a ser al mismo tiempo, los dos viejitos ahí al mismo tiempo. Y en ese momento, ¿recordaste ese recuerdo, ese tiempo donde hablaron sobre ese tema? Si te soy sincera, específicamente no ese tema, sino que pasó como todo mi futuro adelante. O sea, porque a pesar de que tú tenías 1 año y 10 meses, tú tienes planificado como pareja, no solo hasta la edad en que íbamos a tener hijos, cuántos hijos, cómo se iban a llamar esos hijos, o sea, todo. Claro. Y de repente es como que si tu futuro se vuelve en ese momento incierto porque no desapareció la persona con la cual ibas a compartir. Yo creo que con quien tú te cases es la segunda decisión más importante de tu vida. La primera creo que es aceptar a Dios en tu corazón, y la segunda, con quién vas a compartir tu vida. Y luego que esa persona ya no está, todo eso se fumó también, y yo creo que de ahí era mi pregunta. O sea, claro, porque ya habían hecho
un plan para todo este. Total, te estoy diciendo hasta los nombres. De un momento a otro se desaparece así y ese es tu pregunta, pues, ¿ahora qué? Ahora qué, o sea, no tengo ya el plan que tenía, se derrumbó todo. El siguiente pregunta es, ¿cómo procesaste el dolor? Porque no es, o sea, yo digo en lo personal, para mí procesar mi dolor es estar con las personas. Nunca he vivido, y gracias a Dios no me permitió vivir un dolor como ese, porque gracias a Dios ninguna de las personas cercanas a mí se han muerto y no lo he vivido. Pero el momento que yo siento dolor busco refugio, y no refugio quizás no en Dios primeramente, sino en personas que me puedan escuchar y que sienta que está ahí. ¿Cuál fue tu proceso? O sea, ¿cómo procesaste ese dolor? ¿Cómo fue tu camino para que eso no doliera tanto? Bueno, ya que acotas eso de que nunca se ha muerto alguien cercano a ti, ese fue mi primer, o sea, ni mis abuelos fallecieron antes de que yo naciera, ni hermanos ni tíos cercanos habían muerto. Esa fue la primera vez que un familiar mío cercano moría, y era precisamente mi esposo. Entonces, al principio el dolor físico, emocional y todo es indescriptible, es wow. Pero tú me preguntas en qué me refugio. Sinceramente sí me refugié en Dios primeramente. Yo no soy una persona, como te comentaba hace rato, de que me gusta llorar en frente de la gente. Hay personas que son así, son sensibles y perfectos, pero yo en lo general trato o sea, yo demostraba mi dolor en frente de quien lo podía sanar, y esa persona era el Señor primeramente, que agradezco también muchísimo. Mi familia me cobijó, me arropó de una manera sobrenatural, y sin Dios y sin mi familia yo no creo que hubiese suavizado, porque indiferentemente el proceso es difícil, pero eso lo ayudó muchísimo, la presencia de Dios en mi vida, el refugiarme en Él, en su palabra, en sus promesas, en que tengo que creer en su voluntad perfecta, agradable, así, y en su soberanía. ¿Qué aprendiste en ese proceso? Porque, o sea, no fue fácil. O sea, dice la palabra claramente que todas las cosas nos ayudan para bien. O sea, ¿qué formó dentro de ti o qué fue lo que aprendiste durante ese proceso? Lo que he repetido mucho en este proceso que viví es que muchas veces como cristianos nosotros nos hablamos y es fácil, cualquiera puede decir palabras bonitas, cualquiera puede repetir versículos de la palabra y cualquiera puede tener una oratoria perfecta para llevar un mensaje sobrenatural a las personas, pero tú realmente vives, o sea, Dios permite los procesos en nuestras vidas para realmente, yo no sé si ser probados o no, sino recibir, en mi caso fue esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo me cansé, yo tengo casi 11 años siendo cristiana, y me he cansado de hablar de Dios te ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios, pero realmente no la había sentido ni experimentado, ni sabía qué era hasta ese momento. Una paz que sobrenaturalmente sobrepasa todo entendimiento, que a pesar del dolor indescriptible que tú puedas sentir, aún sientes paz en tu corazón y sientes la presencia de Dios, que no tienes idea ni cómo, ni qué va a pasar, ni cómo vas a sanar, pero Dios lo prometió y Dios lo va a hacer. Entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento, yo creo que fue el aprendizaje principal que quedó en mi vida. Y cuando hablo de ello, es como que te digo, Jefferson, tengo base para hablarte de que esa paz existe, porque yo la sentí. Pero otra pregunta, y esto tampoco estaba en el guión de las preguntas mías, ¿qué es lo que te recuerda más de él? O sea, en algo en específico que quisieras devolverlo para este tiempo. O sea, no te voy a decir, no, que por arte de magia vas a tenerlo aquí en persona, pero sí te gustaría tener esa esencia de él. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuál es su esencia? Las palabras, la pregunta. Que tú admirabas muchísimo de él. Que yo admiraba muchísimo de él. A mí me enamoró de mi esposo su servicio a Dios. Que él era un servidor. Realmente no me enamoró que si las palabras, que si te soy sincera, no. A mí me enamoró, primero, como amiga, me conquistó en el sentido de que quería ser su amiga, me agradaba, siempre tenía una palabra sabia siempre tenía un consejo. Era raro que él, Nahuara, te dijera no sé qué responderte. Era demasiado extraño, o sea, yo creo que nunca, siempre tenía una palabra
y acertada, ¿me entiendes? Y no era que te lo decía porque yo sé mucho, no, realmente creo que había sabiduría dentro de él y palabra de Dios dentro de él. Entonces yo creo que una de las cosas que primero me enamoró y que lo caracterizaba mucho hasta el fin de sus días fue su servicio. De hecho, el último servicio que él asistió antes de irse, él sirvió todos los turnos. Su último servicio fue sirviendo. Wow. Sí, su último servicio fue sirviendo. Una despedida. Tengo hasta una foto de ese día, donde yo también estaba sirviendo, pero en el Ministerio de Consolidación. Tenemos nuestro último servicio juntos, fue sirviendo los dos. En el momento que pasas por eso, ¿a qué personaje de la Biblia te viste identificada? Todos, ¡pum! Job. Cuando Job, bueno, no literal, gracias a Dios no perdí todo, porque yo sé que mi proceso, al proceso de que pasó él, yo creo que obviamente el de él fue mucho mayor que el mío, pero sí me impacta mucho su fidelidad a Dios, que aún en medio de la tempestad, aún en medio de todo, él no sabía tampoco por qué había pasado, él no sabía tampoco qué iba a pasar, ni que Dios le iba a devolver 7 veces más de lo que tenía, simplemente confiaba en el Señor. Entonces, yo creo que como Job, intenté, porque no dije lo hice, no, intenté ser agradecida, intenté alabar, intenté adorar en medio de, en todo momento, como dice la canción, alábale. O sea, en momentos difíciles, en momentos buenos, en momentos, la clave es no perder la conexión. Creo que Dios ha visto una perfección en ti y si lo permitió, o más bien dicho, a veces muchas veces le echamos las culpas al mismo diablo, cuando sencillamente lo permitió Dios. ¿Para qué? Para resaltar algo en ti, que no todo lo hacen. Por ejemplo, en este momento estamos aquí en una pequeña entrevista, pero no sé qué puede estar pasando tú por ahí en este momento que estás viendo este video. Quizás estás pasando por un proceso no similar al de ella, pero sí un proceso fuerte. Y creo que lo más resaltante en este momento es que te mantuviste fiel, que es lo que pasó con Job. Job, a pesar de que perdió muchas cosas, o sencillamente permaneció fiel como tú, o más bien dicho, tú permaneciste fiel como Job. Entonces creo que es un bonito mensaje. Ahora vamos con lo siguiente. ¿Cuál sería tu recomendación para aquellas personas que puede estar pasando un proceso no similar como el tuyo, sino tu ejemplo, o sea, más bien dicho, tu aprendizaje, o sea, esto te dejo? Que no se trata de sentimientos, sino de decisión. Todo en la vida se trata de decisión. No esperes sentir algún día hacer algo, sino decide hacerlo. Yo cuando estaba pasando por este proceso, si te soy sincera, para explicarte un poco en contexto el por qué llego a esta conclusión, es que al principio no tenía ganas de nada. Esos primeros días yo como que hacía todo por inercia, seguía yendo a la iglesia, seguía sirviendo, seguía dando discipulado, seguía haciendo grupo de amistad, todo. Pero lo hacía, como te dije, como por inercia, ¿sabes? No porque tenía las ganas de hacerlo, sino porque debía hacerlo, pero sin ganas. Entonces yo un día en oración le digo, Señor, ¿sabes qué? No tengo ganas, no tengo amor. Y si yo no tengo amor a lo que estoy haciendo, si no tengo amor a la vida, me estoy dando cuenta que no tengo amor a Jesús. ¿Por qué? Porque si tú dices en tu palabra que tú eres el camino, la verdad y la vida, y yo no amo la vida, porque tenía mucha apatía, entonces no te amo a ti. ¿Cómo hago? Enséñame, o sea, dime cómo hago para amarte y para amar la vida, para otra vez tener ganas de vivir como tal. Y Dios trajo a mi memoria, cuando nosotros consolidamos las primeras clases, siempre hablamos de que tú decides amar a Dios. Entonces Dios me dijo prácticamente, no puedo hacer nada, tienes que hacerlo tú tienes que decidir hacerlo. Entonces mi oración cambió y diariamente decía, yo decido amarte, yo decido amarme a mí misma, decido amar la vida, decido amar a mi familia. Y no lo sentía, simplemente lo decía, lo declaraba con mi boca, decido, hasta que esa decisión se volvió una realidad en mi vida. Entonces no se trata de sentimientos, sino de decisión, de decidir hacer las cosas. Cuando tú te decides, eso se hace realidad en ti. ¿Cómo evadías los pensamientos
O sea, cuéntale aquí al público cómo evadir esos pensamientos, porque no es fácil. O sea, te estoy hablando de que somos humanos y los humanos vamos a tener recuerdos, vamos a tener sentimientos, va a haber cicatrices en nuestra vida que solamente están para recordar. Y cómo evadir eso sin hacerte daño, porque lo más interesante, sin hacerte daño, lo más interesante es que recordabas, pero sin que te haga daño. O sea, recuerdo un dicho que dice que tú no puedes evitar pensamientos, o sea, que pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido sobre tu cabeza. Entonces, hay pensamientos que inevitablemente llegaban. Ahorita, al pasar el tiempo, digamos, ha sido un poquito más fácil, pero al principio, pensamientos lo recordaba hasta, no sé, hasta el agua me lo recordaba, todo me lo recordaba, pero ¿qué pasa? Yo lo podía recordar, sin embargo, cuando ya yo sentía que ese recuerdo se quería volver, digamos, en algo doloroso, cuando ya yo sentía que empezaba a doler, empezaba a entrar tristeza en mí, yo inmediatamente cortaba. O sea, no dejaba que eso hiciera como que dar rienda suelta a ese pensamiento, sino que de una vez lo cortaba. ¿Cómo? De diferentes formas. No te digo que siempre oraba, pero principalmente oraba, leía la palabra, me ponía a leer un libro que estaba leyendo en ese momento que tenía que ver, o me levantaba a hablar con una persona, me ponía a ver un programa, me ponía a jorongar el teléfono. O sea, yo no le daba rienda suelta que esos pensamientos, porque sí, ahí es como te comentaba también temprano, tanto mi pensamiento, tanto mi conocimiento médico como el cristiano me ha enseñado qué tan fácil es entrar en depresión y qué tan difícil es salir de ella. Y yo la evité desde el principio. Yo dije, no, yo sé que es fácil entrar y un solo pensamiento que yo podría tener me podía dejar tirada en la cama. De hecho, muchas personas me decían, yo no sé qué haces tú aquí afuera. Yo estaría encerrada en mi habitación llorando. Te doy mi palabra. Te estoy hablando de familiares también que me decían, yo no sé cómo tú haces. Y si te soy sincera, ya Efeso, yo tampoco. Sí. Esa fortaleza dio. Que yo diga, Keila, eres fuerte. No, o sea, mentira. Yo digo, no soy yo. Era Él en mí. Indescriptiblemente, no solamente su paz, sino también su fortaleza. Dios, cuando habla en la Biblia, que la paz os dejo, la paz os doy, no la da como la da el mundo, sencillamente, porque sencillamente puedes ir a un psicólogo y puedes calmar eso, pero esa no es una paz, no es, entonces la paz es la que la da Jesús, y ahí entiendes tú que verdaderamente esa es la paz que da Dios. Y mucha gente también me aconsejó a buscar ayuda profesional, pero realmente, gracias a Dios, o sea, Dios fue tan bueno y me arropó tanto su presencia que no necesité. Gracias a Dios yo no necesité ayuda profesional, más allá de la que recibí de parte de Dios, y repito, de mi familia, que también fue, como quien dice, pieza o punto clave durante ese proceso. Bueno, estoy muy agradecida. Mira, sígueme en las redes sociales como Jess Pinto. Recuerde, nuevamente resaltando aquí, perdí mi cuenta pasada, me hackearon y creé una nueva que dice Jess Pinto 10. En este caso, Keila, ¿cómo sale? Keila Morillo. Y vendrán muchas cosas más. De verdad que vienen más invitados, viene mucha gente más. Y posiblemente si comentan ahí, podemos hacer otro video con Keila. De muchas cosas más. Ella tiene mucho conocimiento, tiene mucho que aprender y sé que también te ayudará a ti también. Así que nos vemos para el próximo video.